Hola a todos, ¿qué tal? Mi nombre es Ari Cruz Pizarro y en este episodio de Ando en Micro veremos un viaje en el bus F24 de Santiago en el pequeño bus eléctrico Fotón U10. El bus F24 circula en Puente Alto, en la zona sur de Santiago. Vamos desde Ciudad del Sol hasta Casas Viejas y demoramos unos 40 minutos. Por ahora vemos la escultura El Pórtico de Hernán Puelma. Este episodio de Ando en Micro comienza en otro lado, en la avenida Camilo Enríquez con El Peñón, cerca del Hospital El Peral, el hospital psiquiátrico. Tal como las personas del Pórtico, nosotros nos lanzamos a la aventura. Esta zona la hemos visto en los videos del 104 y 114. De hecho, la idea de grabar el bus F24 viene justamente de esos videos, porque cuando he terminado la ruta del 104 y 114, he visto este bus, me dan ganas de tomarlo, o me daban ganas de tomarlo, pero nunca tenía tiempo, hasta este día. Y llegó el bus F24, el que estaba esperando. En uno de los paraderos subió una pasajera en silla de ruedas y pude ver el funcionamiento de la rampa. Todas las rampas de los buses son manuales en Santiago. Era mi primer viaje en uno de estos buses Fotón U10. Los buses normales tienen 12 metros y este bus es una versión comprimida, versión MIDI, son 10,50 metros de largo. Es un formato que está presente en los recorridos locales para reemplazar los minibuses de piso alto que había antes. El viaje entre el Hospital El Peral y Ciudad del Sol lo usé para conocer el bus e ir grabando sus detalles, entendiendo sus espacios. Y ya la ruta completa la veremos al revés, desde Ciudad del Sol. Puente Alto es una de las comunas más importantes y populosas de Santiago, con más de 570.000 habitantes. Ese día de elecciones había muchos autos y mucho tránsito. Estos poros y rejitas son salidas de aire acondicionado. El bus está muy fresco, tiene puertos USB para cargar dispositivos, además de internet Wi-Fi. La contraseña es el bus y la patente de este bus. Desde los asientos de piso alto podemos ver el espacio para silla de ruedas. Los asientos de atrás tienen escalones y tenemos rampa en la segunda puerta del bus que ya la vimos funcionar. En la zona de atrás de la segunda puerta tenemos varios asientos acolchados. Igual en la ficha veremos el mapa de asientos. Como ven, literalmente es una versión pequeña de un bus eléctrico. El último asiento del medio tiene cinturón y con eso creo que ya conocimos lo principal del bus Fotón U10. En regiones cada vez llegan más buses con este formato y este tamaño más reducido. En el bus también existen asientos plegables en la zona de piso bajo. Tenemos unos timbres especiales y puertos USB en la zona de silla de ruedas. Y en esto hay unos cinturones de seguridad para el uso de las personas en silla de ruedas. Aquí me ven conociendo este bus Fotón U10 en Puente Alto. Del viaje mismo, el bus estuvo lleno hasta el metro Sotero del Río y ya después subieron algunos pasajeros, pero no llevamos tantas personas. Como es un día de elecciones, es un día algo atípico en el movimiento de las personas. No es el movimiento habitual de siempre. Nosotros ya estamos llegando a los últimos paraderos, por eso el bus está vacío, que es lo que quería para tomar unas fotos y videos del interior de este bus Fotón. Este es el último paradero del bus. Estoy en la avenida Ejército Libertador. Ese bus debería ir al 204 o 224, que inicia la ruta en esta avenida, pero un poco más al norte. Y ahora sí empieza el viaje. Estas casas bonitas son del barrio Ciudad del Sol, el paradero de Ejército Libertador con San Carlos. Es el único bus que pasa por aquí. Y justo vemos unos rayitos de sol, muy lindas flores. Después de un rato, llegó el mismo bus para hacer el viaje hasta Casas Viejas. Hola otra vez.
¿Cómo estás? Bien, bien, aquí estamos. Puente Alto, desde la lejanía, tiene una imagen no tan buena o prístina como otros sectores, pero en realidad, como comuna, hay muchos sectores y diversidad de realidades, desde zonas muy pobres a zonas muy ricas. Esta zona entre Ejército Libertador y Conchitoro tiene varios barrios de este conjunto llamado Ciudad del Sol, que son casas preciosas. Yo feliz viviría por aquí, pasó el dato. Lo único malo es que está bien lejos del centro, pero en Metro de Mercedes tienes casi de todo, está cerca de la municipalidad. Ciudad del Sol tiene barrios más pequeños con nombres de países, pero todas estas casas son Ciudad del Sol. Está el barrio Austria, Suiza, Holanda. La casa que vieron de Paradero era del barrio Croacia. También tienen el barrio Francia, Grecia, Portugal, España, Italia, que deberían ser las etapas del proyecto inmobiliario, que es bien grande y siguen construyendo casas. A mí me tocó hacer el examen de conducción por aquí, así que le tengo algo de cariño a estas calles. Pude obtener mi licencia en estas calles. Los recorridos locales tienen esta nomenclatura. Primero una letra de la zona y después el número, F24. Este tipo de rutas son residenciales. Se meten a los barrios, a las zonas donde vive la gente y acercan a las personas a las estaciones de metro y las avenidas principales para que conecten con otros buses que hacen rutas largas dentro de la ciudad. Que son las rutas que solo tienen números, como el 210, que es el recorrido principal de Vicuña Maquena y Conchitoro, la avenida donde está el metro Sotero del Río. Para mí es todo un gusto poder mostrar no solo viajes largos en avión, en buses, en trenes, en barcos, sino también hacer estas rutas más sencillas en micro, recorrer la ciudad, conocer otras zonas y otros barrios. Este canal es sobre eso, viajes en transporte público y viajes a lugares bonitos. Les comparto mis pasiones con mucho cariño, te invito a que te suscribas si quieres ver más de eso, lo vamos a pasar muy bien. Nosotros estamos en la zona de Metro Hospital Sotero del Río, donde también está el hospital, obviamente. Es importante por esa doble función. Las personas toman este bus para llegar al metro y al hospital. El hospital es uno de los más grandes de Santiago, el que atiende la mayor cantidad de pacientes en el país y base para todo el sector sur de la ciudad. Como estación de metro, por otra parte, llegan muchos recorridos locales y es uno de los puntos de transbordo más importantes en Puente Alto. Esa estación siempre tiene público. Y aquí también subieron varios pasajeros al bus en esta estación. Desde Metro Hospital Sotero del Río, el bus toma la célebre avenida Gabriela Oriente, uno de los grandes ejes de Puente Alto, que tiene muchas villas y zonas residenciales. Es una arteria donde se mueve mucho público y hay muchos recorridos de micros. En la parte más pesada del recorrido, y digo pesada en que suele haber varios pasajeros dentro del bus, es la parte más llena como pasajero. Casi todas estas rutas que pasan por Sotero del Río tienen muchísimo público, mucha gente. En Puente Alto están grabados los recorridos locales F08, F26, F29 y ahora el F24. Todos los recorridos F ahora están con flota nueva, hay muchos buses eléctricos como este bus, hay buses diésel. Los recorridos están repartidos entre la empresa Metropol y la empresa STU. Estos buses Fotón U10 trabajan en los recorridos F07, F14, F16, F24 y F27. En caso de que alguien quiera venir a pillarlos y conocerlos, ahí puede conocer estos buses. La avenida Gabriela se llama así por una historia antigua. No lo vimos, pero en Conchitoro con Gabriela hay una casa patronal antigua del desaparecido Fundo Las Rosas. En algún momento había muchos campos, como muchas partes de la ciudad, y se hizo un camino para unir Vicuña Maquena o Conchitoro con Avenida Santa Rosa. Ese camino se llama Gabriela por Gabriela Sánchez García de la Huerta, la esposa de Ignacio Valdés Ortúzar, el dueño del Fundo Las Rosas en esa época. Y la avenida donde estamos es la continuación de esa calle, por eso se llama Avenida Gabriela. Ya estamos llegando a Camilo Enríquez, veamos la ficha y seguimos con la aventura.
El bus es un Foton U10, manufactura china, de 10,50 metros de largo, inscrito en marzo de 2023, con capacidad para 72 pasajeros. Tiene 27 asientos, de ellos hay un asiento doble y 2 asientos plegables, piso bajo hasta la segunda puerta. Como parte de la nueva licitación, en 2023 llegaron 82 buses Foton U10 para las nuevas empresas y servicios. 66 están en STU y 16 están en ERBU, en otra zona de Santiago. De fotos, hice una foto de este bus en Casas Viejas y ese día hice 2 fotos de otra unidad, que fue el bus que me llevó de vuelta. Un mini spoiler. También anteriormente, antes de la nueva licitación, hice unos videos de los buses Metalpar Tronador en el F24. Me daba muchas ganas de viajar en este recorrido, pero por distintas razones no alcancé a hacerlo en estos buses. Pero por lo menos está el video en el Foton U10. Con la flota nueva sí pude hacerlo. Todos estos videos son presentados por mis libros Corte de Cinta, Los Héroes del Tiempo, Bendita Elegancia, Iris el Sonido de las Caracolas. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. Agradecido de los miembros, Mío Ángel, Matías Pérez, Ceciño, Mariano, Ignacio Nachito y de todos quienes han dado sus super gracias. Gracias a ustedes puedo seguir haciendo estas aventuras. Y hablando de aventuras, en el supermapa está el trazado de este bus F24 y la localización geográfica de todos los videos del canal. Seguimos en el bus F24, doblando en avenida Camilo Enríquez, que la hemos visto varias veces en el 104 y 114, y la seguiremos viendo en otros videos. En el video Santiago en transporte público, tengo todo un viaje completo de un día en micro, metro, trenes, funicular, teleférico. Está explicado el transporte público de manera práctica, con distintos viajes, una aventura genialísima. Y de hecho, por esta zona empezó el video, este video. En el otro lado de la avenida está el paradero donde tomé este bus F24, justo donde hay un bus articulado del 114 esperando horario. Ahí fue donde empezamos este episodio. Esta parte es novedosa en el canal porque no había grabado esta zona de Camilo Enríquez, que ya empieza a tener una transición entre lo urbano y lo rural. La ciudad se está empezando a acabar, el límite comienza a ser difuso porque cada vez hay más edificaciones, condominios, parcelaciones, casas nuevas, pero todavía queda esa parte campestre que sigue presente en varias zonas de Puente Alto. Puente Alto de hecho nació como un pueblo aparte, una ciudad aparte, una zona se llamaba Las Arañas, porque había muchas arañas. Qué poético lugar para vivir con ese nombre. Lo que vemos ahora son los estanques de aguas andinas, la planta de agua potable. El agua potable de esta zona de Santiago viene de la cordillera, del río Maipo, desde el embalse El Yeso y por un acueducto que saca agua de la Laguna Negra, en plena cordillera de los Andes. Casi toda esta agua abastece a Santiago, salvo algunas comunas que son excepciones. Si uno sigue por esta avenida hacia abajo, es el camino al volcán, el camino que va a San José de Maipo, el camino que bordea el río Maipo y todos los pueblos que están junto a este río. Nosotros, eso sí, no seguiremos hasta el final, porque este bus va hacia Casas Viejas, a otro sector de Puente Alto, y por eso tomamos la avenida Eizaguirre. Es divertido hacer estos tours urbanos, ir conociendo los rincones de Santiago y también de otras ciudades, porque he grabado viajes en micro en Buenos Aires, en Sao Paulo, en algunas regiones de Chile. Por esta parte, aunque no sé si se ve claramente, está el balneario municipal de Puente Alto, que tiene piscina, canchas de futbolito, zona de picnic. Nunca he ido, pero se ve bonito en fotos y este bus pasa por ahí, te deja justo ahí. Y por el otro lado está la zona de Casas Viejas. Esa zona la vimos en el 712 y F29. Ya es la periferia de Puente Alto, y ya Puente Alto es periférico per se. Esto es la periferia de la periferia. Es la última zona habitada antes del río Maipo, que es el límite metropolitano. Según el sitio web del municipio, el nombre de Casas Viejas viene por una anécdota de micros. O sea, tiene relación con las micros. Cuando la zona comenzó a poblarse, hace muchos años atrás, había un bus antiguo que le llamaban góndola a las micros de antes, y esa góndola, ese recorrido, era hasta una casa vieja que había en la zona.
Entonces los conductores decían que llegaban hasta la Casa Vieja. No, nosotros toma este bus, pero nosotros vamos hasta la Casa Vieja. Y así fue quedando en la gente el concepto de la Casa Vieja, y eso se fue transformando en el sector de casas viejas. O sea, tema netamente de hasta dónde llegaba la micro, que por supuesto después se expandió y hay más casas mucho más allá de esa primera Casa Vieja. El trayecto en Casas Viejas fue tranquilo, ya después pude conversar un poco con el conductor, ojalá que pueda ver el episodio, agradecer la buena onda, pude tomar fotos y grabar el bus, logré lo que quería y más encima hice este recorrido, el F24, por fin, después de años, lo conocí. Estoy en la otra punta, en calle El Volcán, cerca del terminal Los Tilos, donde empieza el 712 y varias rutas locales F. Tenía que empezar a devolverme. Al inicio pensé en tomar el 712 para combinar y no tener que pagar otro boleto, pero es una vuelta muy larga. Era muy largo. Como postal maravillosa, justo había un bus del 712 y de fondo se ve la cordillera y en recta está el volcán Tupungato. Cuando lo vi me sorprendí mucho porque es súper difícil de ver este volcán. Siempre está tapado por otros cerros, pero acá se ve clarito, se ve hermoso, hermoso, hermoso. Y esto ya es el retorno hacia el paradero del Hospital El Peral, donde inicié el video y donde tengo que tomar otro bus para ir a mi casa. Vemos la zona poblada de casas viejas, era una vista bonita que no podía ignorar, para nada, para nada. Todavía me quedan pendientes muchas rutas y recorridos, no solo en Puente Alto, sino en toda la ciudad, pero es bonito tener un gusto así, que nunca acabe, que siempre hay algo nuevo por conocer, una zona por explorar. Es divertido y a mí me relaja mucho hacer estos viajes en micro. Gracias por la sintonía de este episodio de Ando en Micro, espero que hayan disfrutado mucho de todo, que hayan aprendido o conocido algo nuevo, porque si viajan en el F24, vean sus barrios. Que Dios los cuide y os bendiga mucho, que tengan bonita semana. Yo después del F24 tomé otro bus articulado del 104 y ya voy yendo a la casita. Que estén muy bien, cuídense, muchas gracias por todo de verdad. ¡Chau!